El anteproyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo plantea la creación de dos entidades, la Junta Reguladora y la Superintendencia del Territorio del Suelo. Esas entidades tendrán capacidad de control y de sanción. Esta es la primera pregunta para el doctor Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Un saludo a usted y a quienes nos ven. El ordenamiento jurídico institucional de la República del Ecuador nos da algunas opciones de institucionalidad. Una de ellas es las superintendencias. Están previstas en la Constitución, son organismos técnicos de vigilancia para que las actividades económicas, sociales y ambientales se cumplan adecuadamente. Es una opción, efectivamente. Será el debate legislativo el que dé el pronunciamiento final. Y usted señaló un elemento también fundamental, un órgano de regulación, una junta de regulación. Las regulaciones técnicas muy bien podrían ser emitidas y discutidas colegiadamente, donde deberá y podrá haber la participación de los gobiernos municipales. ¿No existe una contraposición con las disposiciones constitucionales que le entregan la competencia exclusivamente a los municipios y con el COTAD, que refiere que ninguna función del Estado podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados? En lo absoluto, Lenin, una ley no puede estar por sobre la Constitución. La competencia de gestión y uso de suelo está claramente entregada a las municipalidades del país. Una ley lo que sí puede hacer es apoyar, potenciar, brindar herramientas para que esa competencia, que insisto, está claramente asignada a los municipios, pueda ser adecuadamente cumplida. Ahora, que no se interfieren las autonomías, señala usted, pero ¿por qué entonces se plantea derogar el 296 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, que señala que los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la ley y la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los gobiernos autónomos descentralizados, que generalmente son las ordenanzas? No, primero estamos hablando de un borrador y el presidente de la Mesa de Gobiernos Autónomos y Descentralización, casualmente un exalcalde del país, ha dicho que es un producto que está en discusión. En ningún momento se debería violentar la capacidad que tienen los municipios de planificar sus propias ciudades. Lo que sí deberíamos tener, Lenin, es la posibilidad de que si los derechos de los ciudadanos son violentados, de que si no se cumplen adecuadamente la planificación que han ofrecido sus alcaldes a sus electores, haya un mecanismo que pueda decirles que cumplan adecuadamente esa competencia. Las superintendencias no son parte de la función ejecutiva, son parte de una función de transparencia y control social y creo que podrían cumplir ese rol. Doctor Muñoz, el anteproyecto también plantea derogar el 466 de ese mismo cuerpo legal, del COTAD, que señala, respecto de las atribuciones en el ordenamiento territorial, que estas corresponden exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos, el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Se plantea adicionalmente, dentro de las disposiciones transitorias, derogar el inciso primero del artículo 470, que les da a los municipios la potestad de regularizar la configuración de lotes. Es decir, como que hay una intromisión, por llamarlo de alguna manera, en algunas de las facultades exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿O usted lo ve de otra manera? Por favor, explíquenos. Ahí me permite la pregunta aclarar un elemento que creo que en las últimas semanas no ha sido adecuadamente informado a la ciudadanía. La Secretaría de Planificación no es autora de ningún proyecto de ley, por lo tanto mal podría yo de alguna u otra manera responder sobre la racionalidad que está detrás de uno u otro articulado que se pretende ahí. Pero sí le diría que me parece que el espíritu apunta a fortalecer la competencia de los municipios, a que los municipios puedan ejercer sus propios mecanismos de control, pero seguramente cuando plantean derogar esta exclusividad es porque están planteando un control concurrente de esa competencia. También permítame, Lenin, que bueno que se dé el espacio para aclarar una información que me parece ha sido mal puesta, al menos por algunos actores políticos. Me refiero, por ejemplo, al asambleísta Viteri o al alcalde Nebot. Una ley en este sentido en ningún caso puede ponerse a controlar a alcaldías de tendencia política distinta. Este tema ha estado en discusión del gobierno nacional al menos 3 años atrás y hay un elemento claro que usted, la ciudadanía, lo puede ver. El plan de gobierno que nosotros propusimos para las elecciones presidenciales del 2013 ya contenía 2 temas.
una revolución urbana que no es otra cosa que ciudades planificadas, ordenadas, con buenos servicios, y se planteaban 40 leyes, alrededor de 40 leyes. Una de ellas claramente esta ley, así que me parece que es legítimo que la ciudadanía, que los alcaldes, que la legislatura, el gobierno nacional discutan cuál puede ser la mejor opción para que esta competencia sea adecuadamente gestionada. Doctor Muñoz, ya que ha hecho usted referencia a los criterios de la asambleísta Cintia Viteri, quisiera pues invitarlo a recordar un fragmento de lo que ella señaló en entrevista el día de ayer. Un dicho que señala confesión de parte, relevo de prueba. El señor Pavel Muñoz de las Emplades, en un evento internacional en Medellín, si mal no recuerdo, dijo, y salió en los medios de comunicación, que a él le preocupaban que las ciudades como Quito y Guayaquil, señaló a ambas, tuvieran alcaldes de derecha y que ellos no vayan a seguir con el planteamiento de la Revolución Ciudadana. Un momentito, ambas ciudades, igual que Cuenca, igual que Machala, igual que Babahoyo, rechazaron ese modelo de la Revolución Ciudadana para sus gobiernos seccionales y eligieron otro modelo. En Guayaquil se ratificó el anterior y en Quito rechazaron el modelo de ellos. ¿Cómo es que ahora quieren imponerlo a la fuerza en las ciudades donde perdieron? ¿Considera realmente usted un riesgo que Quito y Guayaquil tengan alcaldes de derecha? Al menos eso es lo que recogió la agencia EFE de una intervención suya en la ciudad de Medellín. Lenin, escuché ayer toda la entrevista que se le hizo a la asambleísta Viteri y me parece que hay elementos malintencionados, argumentos politiqueros de que buscan desinformar. Nada tiene que ver la tendencia política de una alcaldía con la generación de una ley, es decir, en lo absoluto. Insisto y le pongo dos ejemplos clarísimos. Nosotros venimos discutiendo la necesidad de que haya ciudades planificadas, ordenadas, con buena dotación de servicios públicos, al menos 3 años atrás. El plan de gobierno que presentamos en las elecciones del 2013 incorporaba estos elementos. Así que no es una discusión nueva, no es que se nos ocurrió ayer cuando salieron las elecciones o los resultados de las elecciones seccionales. Hay un intento, hay un deseo de desinformar, me parece que se busca politizar el tema antes que debatir una ley trascendente con argumentos técnicos y buenas razones. Entre los criterios expresados se ha señalado que con esta nueva ley, por ejemplo, el gobierno podría determinar qué se hace con los terrenos adyacentes al puerto marítimo de Guayaquil. ¿Es esto real? ¿La Junta Reguladora podría determinar si estos lotes que se encuentran adyacentes al puerto marítimo son utilizados para que éste se expanda o para un plan de vivienda, por ejemplo? También escuché el día de ayer que se pretendía o se decía que el gobierno nacional definiría cuáles son las zonas urbanizables, cuáles son las zonas comerciales, cuáles son las líneas de transporte que debe haber en la ciudad. Nada más alejado de la realidad. Ya la determinación del uso del suelo es una competencia municipal. Lo que debería hacer una junta de regulación como un cuerpo técnico es poner estándares, criterios generales que deban ser cubiertos, normativa técnica. Le pongo un ejemplo. ¿Cada cuánto se tiene que actualizar los catastros en el país? Ya tenemos una norma que establece que sea cada 2 años. No se lo cumple. Es importante que no tengamos asentamientos en zonas de quebradas, en zonas de riesgo, en zonas de inundaciones. Estoy seguro que usted como periodista en estos años le habrá tocado cubrir en época de invierno casas que se caen porque están a zona de quebrada. Esas deberían ser normas técnicas generales, que tengamos una adecuada prestación de servicios, que no tengamos urbanizaciones en zonas de riesgo. Ya, ¿cómo lo hacen? ¿En dónde lo hacen? Corresponde ya a cada alcalde, a cada municipio. ¿Y se pueden aplicar estos criterios, estos mínimos de calidad sin afectar los criterios de autonomía? Yo creo que perfectamente sí. Para mí la fórmula adecuada es contar con unas regulaciones, con unas normativas de carácter general, potenciar fuertemente la gestión local que les compete a los municipios y tener, cuando sea necesario, un mecanismo de control que se active. El mejor antídoto para un elemento de control es hacer bien nuestro trabajo y no viola la autonomía. Imagínese, Lenin, si mañana nosotros, como parte de la función ejecutiva, recibiríamos un examen especial de la Contraloría General del Estado y yo les digo que me declaro en desobediencia civil porque somos autónomos y nadie puede intervenir en nuestras competencias. Instancias de control, normativas generales, deben ser más bien para potenciar esa competencia que les corresponde a los municipios. Ahora, ¿la superintendencia podría sancionar a los alcaldes? Yo creo que está en sus facultades legales. Recordemos lo que dice el texto constitucional. Organismos técnicos de control y vigilancia para que las actividades económicas, sociales y productivas se presten bien. Y de no hacerlo, poder ejercer mecanismos de algún tipo de sanción.
¿Para que cumplan quién? La propia planificación de los municipios. Insisto, Lenin, creo que el antídoto más adecuado para una superintendencia, para un criterio técnico, para un elemento de control, es que cumplamos bien nuestro trabajo. Así que me parece que las superintendencias no se nos han ocurrido el día de ayer, no se nos han ocurrido después de las elecciones seccionales, están aprobadas en el texto constitucional y sus facultades son claras. Doctor Muñoz, usted me decía que Semplades no es autora de este anteproyecto, pero entiendo que están de acuerdo con él, de lo que ha podido revisar hasta el momento. Estamos de acuerdo con que haya una adecuada gestión del uso del suelo. En este momento mismo hay dos proyectos de ley, digamos dos iniciativas que están siendo trabajadas. La una ha sido presentada por la mesa relacionada con la temática en la Asamblea Nacional, lo hicieron incluso con una consultoría internacional. En el Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda está trabajando un proyecto. Como todo trámite legislativo, ojalá en el momento que lleguen a la Asamblea se recupere lo mejor de ambas y se deseche lo que no sea necesario. Queremos agradecer la presencia del doctor Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación, quien ha expuesto sus criterios respecto a la ley de gestión de uso del suelo y administración de puertos, sobre la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, un anteproyecto que ha generado alguna polémica.